están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una deliciosa receta. Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy les traigo una deliciosa receta que te va a encantar. Les traigo un ceviche, pero delicioso para este viernes de Cuaresma. Lo vamos a preparar con una deliciosa fruta de temporada. Lo primero que yo les recomiendo hacer es poner a marinar el pescado. Normalmente nada más le ponen sal y limón, pero yo le quiero agregar otros detallitos para que el olor a pescado no sea tan fuerte. No sé si seas como yo, que realmente el ceviche de pescado para mí se me hace muy fuerte el olor. Entonces lo que hago es agregarle, marinarlo súper bien para que se le vaya el olor y quede delicioso. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pescado. Los filetitos de pescado los vamos a cortar en cuadritos. Yo los corto un poco grandecitos. Me gusta que se vea en la tostadita donde nos la vamos a comer. Así que vamos a picarlo grandecitos. Aquí, después de que ya lo picamos, vamos a ponerlo a marinar como te había dicho. Me gusta agregarle algo diferente y lo que yo le agrego es un poco de cilantro seco, una cucharadita de pimienta negra, jugo de limón, sal y también me gusta agregarle salsa Maggi porque este le da un delicioso sabor, aparte de que le ayuda para que el olor del pescado desaparezca. Y aquí le agrego yo el cilantro. Ya está sequito este cilantro. Yo tengo un video de cómo prepararlo, así que en la cajita de información te voy a dejar el link. Y solamente se le agrega al final el jugo de limón y esto es todo. A mí me gusta dejarlo marinar por un día antes. Yo lo preparo desde la noche anterior. Me gusta organizar bien mi comida, lo que voy a preparar el Viernes Santo. Así que si tú también eres de las mías, organízate desde un día antes y ya cuando lo tengas bien marinadito, pues llévalo al refri y al otro día lo vamos a preparar. Estas son las cosas que a mí me gusta agregarle. Le agrego cilantro, jitomate, cebolla morada, mango, también pepino. Aquí tengo un poco de coco y piña. Así es, estos son los ingredientes que yo utilizo. Lo primero que hago es retirarle un poco el jugo de limón para que este ceviche pues no nos quede tan ácido. Así que le vamos a retirar, como ves aquí todavía se le ve lo de la pimienta de cilandrito. Eso huele riquísimo y eso que apenas estamos comenzando. Bueno, después de esto vamos a picar el jitomate, le vamos a quitar las semillas y vamos a picarlo en unos pequeños trozos. En unos pequeños cuadritos, así bien menuditos, bien picaditos. Yo aquí estoy utilizando 3 jitomates para medio kilo de pescado, de filete de pescado. Las cantidades te las voy a ir poniendo aquí en la esquinita arribita de lo que estoy utilizando para nuestro ceviche de hoy, que nos va a salir delicioso, diferente, pero eso sí, bien sabrosote. Aquí también vamos a picar la cebolla. Yo no nada más voy a utilizar un cuartito de la cebolla porque se me hace un poco grande. Esa también a mí me gusta picarla así en cuadritos, menudita. Y de casualidad, si estás pasando aquí viendo cómo yo preparo este delicioso ceviche con fruta de temporada, bueno, pues te invito a que te suscribas a mi canal Cocina con Vero. Aquí tengo más de 300 recetas que te van a encantar. Ahora aquí también vamos a picar el mango. Vamos a picarlo pero sin el hueso, nada más la pulpa. Vamos a hacer unos pequeños cuadritos también para que se vaya formando ya nuestro ceviche. Vamos a ir picando todo poco a poco. Como ves, esta es fruta de temporada. El mango le da un delicioso sabor a nuestro ceviche, así que yo te lo recomiendo. Si no lo has probado con mango, bueno, pues de lo que te estás perdiendo. Ahora también vamos a agregarle un poco de pepino. Vamos a pelarlo y este también le vamos a retirar, después de la cascarita le vamos a retirar las semillas. Bueno, este también lo vamos a picar en cuadritos. Como ves, ese no trae muchas semillas. Hay algunos que traen bastantes semillas. Son muy semillosos. No sé por qué. No sé qué tipo de pepino sea, no sé, bueno, el chiste es de que aquí le estamos ya picando el pepino. Vamos a picárselos en pequeños cuadritos también. Vamos a ver que esto se vea nuestro ceviche bien elegante, que lo hagamos con cariño, que se vea bien hermoso cuando lo pongamos en nuestra tostadilla, todo bien picadito. Te aseguro con estos pasos que estamos utilizando, te va a quedar tu ceviche delicioso. Ahora aquí yo le voy a agregar un pedacito de piña, porque este le da un sabor agridulce, bueno, que para qué te cuento. Vamos a picar
picarla también así en pequeños cuadritos. Y todo esto lo vamos a ir reservando porque ahorita vamos a armar nuestro delicioso ceviche. Y ahora aquí con un rallador yo le estoy dando al coco, porque bueno, cuando le des el mordisco a tu tostada y te toque el pedazo de coco, bueno, te vas a sorprender, de verdad que delicioso sabe el ceviche con esta fruta que le estamos poniendo. El coco le da el delicioso y exquisito sabor diferente. Ahora vamos a picar el cilantro. Los tallitos, esos los vamos a reservar para otra ocasión. Ahorita nada más vamos a picar lo más tiernito del cilantro, las hojitas y un tallito, pero donde viene más tiernito. Esto vamos a picarlo menudito. Y eso es todo lo que le vamos a agregar a nuestro delicioso ceviche de hoy. Ojalá te guste esta receta, de verdad te la recomiendo. Aquí tengo yo el jitomate, el cilantro, el coco, la cebolla, pepino, mango y piña. Así que esto aquí ya se lo voy a revolver poco a poco y esto va a provocar que nuestro sabroso ceviche se vaya ya formando, porque ya es hora de comer. Así que yo te recomiendo de verdad que utilices estas deliciosas frutas de temporada que le dan un delicioso sabor al ceviche. Aquí ya lo único que nos resta es darle una buena mezcladita para que se concentren los sabores, para que estos se agarren sabor, su consistencia, bueno, se tomen cariño y eso es todo. Así de fácil es preparar este delicioso ceviche que de verdad te lo juro que te va a encantar. Ahí en los comentarios déjame escrito si te gustó o no, si lo probaste, si lo saboreaste. Ve nada más así de delicioso queda nuestro ceviche. También te quiero invitar a que veas mi lista de reproducción. Ahí tengo platillos de Cuaresma 2021 que tengo para esta temporada. Puedas tú escoger el platillo que más te guste para estos días de Cuaresma. Ahora lo único que yo voy a hacer es servir en una tostadita bien crujiente. A mí me gusta agregarle también aquí ya unas gotitas de Maggi. También me encanta la salsa Valentina. Como buena mexicana, ¿sí o no? A los mexicanos nos encanta el picosito, lo enchilosito. Y esta salsa sabe deliciosa, así que yo te la recomiendo. Vamos a ponerle ya para decorar un pedacitos de aguacate picaditos. Y el toque final, un chingazo de limoncito, de jugo de limón. Y esto es todo, así de fácil es preparar esta deliciosa receta. Ojalá y te guste, ojalá la pongas en práctica de verdad. Ponla, prepárala. Yo sé lo que te digo, no te vas a arrepentir. Bueno amigos, ahora sí ya me despido. Gracias por llegar al final de mi video. Si te gustó, déjame un poderoso like y comparte esta receta en tus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, donde tú quieras. Es completamente gratis.